Buenos días, hermanos. Feliz sábado. Estoy muy contento de estar aquí nuevamente en esta iglesia, la iglesia de Bethesda, casa de oración, y me da mucho gusto verlos, que vienen de diferentes partes aquí a congregarse. Y gracias también al Señor que nos da la oportunidad de llegar a casa también con nuestros hermanos que nos miran desde sus casas por las diferentes plataformas que se conectan en estos momentos para estar también ellos alabando y glorificando al Señor. El día de hoy, hermanos, vamos a tener un tema que tiene que ver precisamente con estas fechas, con estas festividades. El día de hoy tenemos un tema que se titula Cristo Jesús nació de una virgen en Belén de Judea, pero ¿nació en diciembre? Bueno, es muy importante que nosotros estudiemos a la luz de la palabra de Dios este tema, porque vemos que hoy en el mundo todos se congregan en sus casas para hacer una celebración, ¿verdad? Entonces, vamos a iniciar este tema y no quiero hacerlo sin antes pedirle al Señor el derrame de su Espíritu. Quien quiera acompañarme, amantísimo Padre Celestial, estamos delante de usted, felices, ansiosos de poder escuchar su palabra. Que sea usted con su Espíritu quien nos hable a nuestro corazón y a nuestra mente, Señor. Que no sean palabras del expositor, sino su misma voz, la que retumbe dentro de nosotros. Señor, nos ponemos en sus manos. Ábranos el entendimiento. Llegue a cada hogar, a cada ser que nos mira en estos momentos, para que podamos escucharle, mi Señor. Porque se lo pedimos en nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Voy a invitarles a que abramos nuestras Biblias. Nuestro estudio de hoy se va a concentrar en el capítulo 1 de Lucas, pero también nos vamos a apoyar de algunas otras citas para poder comprender un poco más este tema. Desde el año 742 antes de Cristo, el profeta Isaías, hermanos, predijo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer de una virgen. Allí en Isaías 7:14, si gustan, pueden abrirlo. Isaías 7:14, dice allí la palabra de Dios: por tanto el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre
Emmanuel. Este nombre, Emmanuel, significa Dios con nosotros. ¿Sí? Por ahí del año 726, también antes de Cristo, el profeta Miqueas también predijo el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, pero él nos dio como referencia el lugar. Y lo vamos a ver en Miqueas 5:2. Miqueas 5:2. ¿Sí? Que dice, pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días de la eternidad. Amén. Desde el principio, hermanos, el Mesías estaba prometido ya. El Hijo de Dios, sí, había sido profetizado. En Génesis también tenemos esta referencia. Génesis 49, versículo 10. Allí en Génesis capítulo 49, versículo 10. Allí dice la palabra de Dios, no será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo. Y a él se congregarán los pueblos. La palabra que se encuentra aquí, que no es muy común escucharla, hermanos, Silo, es sinónimo de la palabra Yehoshua, que está en hebreo, y esta palabra, ambos, se interpreta Jesús, que a su vez se podría interpretar como Salvador. La profecía de Jesús fue cumplida, hermanos. Fue cumplida y dice allí en Mateo capítulo 1, versículo 21, dice allí, y dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Ahora, en el cumplimiento de la palabra de Dios, es que nosotros ahora vamos a comenzar el estudio, ¿sí? Miren ustedes que Jesús bíblicamente, hermanos, la Biblia nos marca el inicio del año. Jesús era hebreo y por consiguiente el calendario que vamos a estar analizando hoy es el calendario hebreo. Al igual que nuestro calendario, los vamos a empatar juntos, nuestro calendario romano con el calendario hebreo, para que podamos comprender los meses y las fechas que la misma Biblia nos va a ir dando que se cumplieron. ¿Sí? Pero
¿Cómo sabemos nosotros? ¿Cómo sabemos nosotros que los hebreos tenían un inicio de año? ¿Cómo sabemos que ellos llevaban a cabo este inicio de año? La misma Biblia nos lleva a Números 10:10 y nos dice allí algo. Vamos a Números. Números capítulo 10, versículo 10, dice la palabra de Dios: y en el día de vuestra alegría y en vuestras solemnidades y en los principios de vuestros meses, vean ustedes que dicen los principios de vuestros meses, dice que se tocarán las trompetas sobre vuestros holocaustos y sobre los sacrificios de vuestras ofrendas de paz, y os serán por memoria delante de vuestro Dios, yo Jehová vuestro Dios. ¿Sí? Al inicio de año se tenían que tocar trompeta. Ahora, ¿qué otro dato podemos ver en la Biblia para poder comprender el inicio de mes? ¿Cuál es? Dice allí en Salmos 81, versículo 3, Salmos 81, versículo 3, dice allí: tocad la trompeta, ¿en dónde? En la nueva luna, en el día señalado, en el día de nuestra fiesta solemne. La trompeta se debía tocar en la luna nueva. Ahora, esta luna nueva de la que habla aquí, se refiere a una luna completa, una luna que nosotros la llamamos luna llena. Esta luna se presenta en un mes específico, ¿sí? Esta luna nueva, dice, es fin de mes e inicio del nuevo mes. Esta luna, hermanos, que está girando alrededor de la Tierra, marca el mes. Ahora, ¿cómo se llama el mes primero del mes del calendario hebreo? ¿Cómo se llama? La misma Biblia nos dice, allí en Esther, capítulo 3, versículo 7, Esther, capítulo 3, versículo 7, dice allí: en el mes primero, que es el mes de Nisán, en el año 12º del rey Asuero, fue echada a Pur, esto es, la suerte, delante de Amán, suerte para cada día y cada mes del año. Y salió el mes 12º, que es el mes de Adar. Con estos datos que nosotros hemos visto, vemos que el primer mes es Nisán. Allí se presenta la luna nueva y da inicio a lo que el pueblo judío, ¿sí?, era una gran festividad. El Señor había dicho, ¿sí?, que ese día, en esa fiesta solemne, tenían que presentar ofrenda de paz, ¿sí? Ahora, con esta fecha en mente, nosotros vamos a abrir la palabra de Dios
en Lucas capítulo 1. Y vamos a ver qué es lo que nos dice este capítulo. ¿Qué es lo que nos dice? Dice allí, hubo en los días de Herodes, rey de Judea, un sacerdote llamado Zacarías. ¿De qué? De la clase de Abías. Y su esposa era de las hijas de Aarón y se llamaba Elizabeth. Ahora, aquí hay un dato que a lo mejor nuestros hermanos que nos están mirando o algunos de los aquí presentes no comprenden del verso. Dice aquí, está hablando que en los días de Herodes de Judea había un sacerdote llamado Zacarías. ¿Qué es lo que nos está hablando aquí primero? Zacarías, en ese tiempo, hermanos, todavía se estaba oficiando en el santuario. Todavía estaba allí el antiguo orden sacerdotal que Salomón eligió para que estuvieran dentro del santuario oficiando y que ellos mismos llevaran la ofrenda mecida o ofrecida del pueblo a Dios, ¿sí? Esos sacerdotes, en ese tiempo había un antiguo orden. Bien, este antiguo orden todavía estaba vigente en el tiempo de Jesús. Lo que aquí está diciendo es que allí estaba oficiando Zacarías, pero dice aquí en sus Biblias que era de la clase. La palabra que está ahí de la clase significa que era de la descendencia de Abías. Eso es lo que quiere decir. Ahora, para que nosotros podamos entender esto, nosotros nos debemos trasladar al libro de Primera de Crónicas, capítulo 24, donde está el orden sacerdotal establecido en un principio para oficiar dentro del santuario. Allí en Primera de Crónicas, capítulo 24, dice allí, ¿sí? Vamos a ver desde el versículo 7, ahí están las suertes, hermanos. ¿Sí? Las suertes que les fue tocando a cada una de estas familias. Las familias eran tomadas de las familias de Aarón. Ahora, y de allí iban a sacar a los elegidos que iban a estar oficiando dentro del santuario. Y allí vemos que dice, y la primera suerte tocó a Joiarib, la segunda a Jedaías, la tercera a Harim, la cuarta a Seorim, la quinta a Malquías, la sexta a Miamín. En el versículo 10 dice, pongan atención, la séptima a Cos y la octava ¿a quién? A Abías. La suerte que a este Abías le había tocado es la octava. Ahora, Abías es como hoy decimos, tatarabuelo de Zacarías. La suerte no se podía mover. Así como fue establecido
en ese tiempo, así tenía que ser siempre. Abías había muerto, pero a su muerte tuvo que sustituirlo su hijo de Abías. A la muerte de su hijo, él tenía que elegir a un sucesor. Y así por generación en generación, a través de los años, llegamos a Zacarías, que era descendiente de Abías. En esa posición es que podemos entender ahora el versículo, ¿sí? Entonces yo les pregunto, ¿qué suerte es la que estaba oficiando Zacarías? ¿Y qué número era? La octava. Aquí voy a pedirle a nuestros hermanos que nos están ayudando con las imágenes, a que nos pongan el calendario. Allí vemos el calendario hebreo y nuestro calendario gregoriano o romano, como le quieran llamar, y está allí los meses de Nisan, Iyar, Sivan, Tamuz. Está de derecha a izquierda dando la vuelta, terminando en Adar. Dice, si nosotros vemos allí en Primera de Crónicas 24, vemos allí que hay 24 sacerdotes. Yo les pregunto, ¿por qué 24 sacerdotes si solamente hay 12 meses? ¿Por qué? ¿Cómo? Sí, miren, hay 24 sacerdotes que eligieron para estar oficiando. Hay 12 meses porque significa que eran 2 para cada mes. O sea, que estaba un sacerdote 15 días. El primero estaba 15 días, luego del día 16 al día 30 estaba el segundo y así. Si nosotros vemos en la imagen, volvemos a la imagen, en Nisan habían 2, ¿sí o no? En Iyar, 2, o sea, ahí ya van 4. En Sivan, 2, ya habían 6. Y en el mes de Tamuz está donde se supone que estaría Zacarías, ¿sí? En la última quincena, si nosotros vemos nuestro calendario, vemos que entonces Zacarías estaba oficiando en la primera quincena de julio. ¿Sí lo alcanzan a ver? Zacarías estaba oficiando en la primera quincena de julio. ¿Ok? Bueno, vamos a ver esto. Vamos a leer nuestro capítulo de Lucas. Vamos a ver qué sucedió en esos 15 días, en esa primera quincena de julio. Vamos a ver qué es lo que sucedió. Dice allí, en el verso 10, dice que toda la multitud estaba reunida afuera del templo, hermanos. Estaba afuera orando a la hora del incienso. Versículo 11, dice que entonces Zacarías, ¿en dónde estaba Zacarías? Todos conocemos las partes del santuario. Vemos que en la parte del atrio está el altar del sacrificio y luego el lavacro.
y luego el lugar santo. Dentro del lugar santo se encuentran 3 muebles: la mesa de los panes, el altar del incienso y el candelabro de los 7 brazos. Zacarías estaba delante del altar del incienso. El pueblo estaba afuera, esperando a que Zacarías pusiera el incienso. ¿Qué pasaba cuando ponían el incienso? Se llenaba de humo. Era la ofrenda mecida al Señor. Entonces, cuando estaban el pueblo esperando eso, cuando dice allí el versículo 11, que se le apareció a la derecha del altar un ángel. Y miren ustedes lo que este ángel le dice. Bueno, vemos allí el verso 12, dice, y viéndole, se turbó Zacarías y cayó temor sobre él. El verso 13 le dice, mas el ángel le dijo, Zacarías, no temas, porque tu oración ha sido oída, y tu esposa Elizabeth te dará a luz un hijo, y llamarás su nombre Juan. Cuando nosotros leemos esto, vemos entonces que la esposa de Zacarías era estéril. Cuando vemos este relato, vemos que ellos ya eran ancianos. Cuando vemos esto, vemos que eran ancianos. ¿De cuánto? ¿De qué edad? De 80 años. Imagínense ustedes que nunca habían tenido este matrimonio hijos y ahora le dice el ángel a Zacarías, tu mujer va a tener un hijo. Imagínense una mujer de 80 años. ¿Creen que se podría dar en estos tiempos? No. Sería un milagro. Sería un milagro. Entonces, fíjense ustedes que entonces vemos nosotros que esta conversación que tuvo el ángel con Zacarías, el verso 18 le responde Zacarías, ¿en qué conoceré esto? Porque yo soy viejo y mi mujer también es de edad avanzada. El ángel le responde y le dice, yo soy Gabriel, que estoy delante de Dios y soy enviado a hablarte y darte estas buenas nuevas. El 20 sucede algo, y he aquí, estarás mudo y no podrás hablar hasta el día que esto se ha hecho. Por cuanto que, hermanos, no creísteis a mis palabras, las cuales se cumplirán en su tiempo. En el verso 21 dice que el pueblo estaba esperando a Zacarías y se maravillaron de que cuando él salió no podía hablar, estaba mudo y nomás con señas les estaba tratando de hablar al pueblo. Imagínense la historia. Dice aquí que entonces cuando él salió y no les podía hablar, ellos entendieron que él había tenido una visión en el templo, pues él permanecía mudo. Ahora, miren ustedes. Aquí hay un dato con el que vamos a comenzar. El verso 23 nos dice que aconteció que ¿qué? Que se cumplió el ministerio, hermana, gracias. Que cumpliéndose los días de su ministerio, ¿a dónde se fue Zacarías? A su casa.
Y el verso 24 que dice, y después de aquellos días concibió su esposa. Ahora, vamos al calendario. Dijimos que él estaba oficiando en la primera quincena de julio. Él regresó a su casa del día 16 de julio en adelante, ¿cierto? En ese tiempo, entre esa quincena, conoció a su esposa y concibieron. Recordemos que la palabra conocer en la palabra de Dios es el acercamiento que tienen las parejas para poder procrear hijos. Entonces, del 16 de julio en adelante, Zacarías conoce a su esposa Elizabeth y concibe. Entonces estamos en la segunda quincena. ¿Por qué? Porque miren ustedes ahora, verso el verso 24 dice que concibió su esposa Elizabeth y se encubrió por ¿cuántos meses, hermanos? Por 5 meses. ¿Por qué se encubrió Elizabeth por 5 meses? ¿Alguien me puede decir? ¿Por qué se guardó en su casa por 5 meses? Hermana Luz, claro. Imagínense que la vieran por ahí caminando embarazada, una ancianita y embarazada, pues iba a ser motivo de mucho rumor, mucho chisme allí en su comunidad. Entonces dice que se encubrió. Ahora, contemos en el calendario, en la imagen que nosotros tenemos, los 5 meses que ella estuvo recluida. Estamos en julio y de ahí, en la última semana, en la última quincena de julio, para la última quincena de agosto es un mes. Para la última quincena de septiembre son 2 meses. Para la última quincena de octubre son 3 meses. 4 en noviembre y 5 meses en diciembre, la última quincena de diciembre. Ella estuvo recluida del 16 al 31, hasta el 31 de diciembre. Recluida en su casa, no salió para nada. Pero miren ustedes, ahora, del verso 26 al verso 31, ahora el ángel Gabriel se le presenta a otra mujer, a María. Dice aquí, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret. Dice aquí el verso 26, algo muy importante para aquellos que están anotando las citas, dice aquí el verso 24, el verso 26 que leímos, y al 6º mes el ángel Gabriel fue enviado. Pero yo quiero hacerles una pregunta. Dice ahí nada más al 6º mes. ¿De qué 6º mes se está refiriendo? El 6º mes del calendario, contando desde Nisan, 6 meses, o del 6º mes de embarazo de Elizabeth. Aquí podría haber una pequeña confusión, ¿sí? Pero para que nosotros veamos bíblicamente de qué mes se está refiriendo, vamos al verso 36. El verso 36 dice, y he aquí
tu prima Elizabeth, la que llamaban estéril, ella también ha concebido un hijo en su vejez, y este es el 6º mes para ella. O sea, aquí nos está resolviendo el problema del versículo 26. Bien, si nosotros vemos entonces en el calendario, el 6º mes sería... ¿Cuándo se le apareció el ángel a María? ¿En qué mes? En enero. En enero estamos hablando que se le apareció en la 2ª quincena de enero, porque allí estaba cumpliendo 6 meses Elizabeth, en la 2ª quincena de enero. Ahora, ¿cuántos meses dura un feto, un bebé en el vientre de una madre? 9 meses. 9 meses. Hoy en estos días hay excepciones, pero la concepción normal y natural que estableció el Señor son 9 meses dentro del vientre de una madre, para que se geste bien el producto, ¿verdad? Bien, entonces, ¿en qué mes nació Juan el Bautista? Porque si vamos al calendario, y entonces tenía 6 meses allí en la 2ª quincena de enero, contamos para febrero 7, marzo 8 y abril 9. ¿Qué quincena? La 2ª quincena de abril. En la 2ª quincena de abril nació ¿quién? Juan el Bautista. Jesús, si fue concebida por el Espíritu Santo María en enero, en la 2ª quincena, contemos ahora los meses en nuestro calendario. En octubre, ¿en qué quincena? En la última quincena. Estamos hablando del 16 al 31. No sabemos el día. No nos marca la fecha, el día. La Biblia no nos dice el día. Sí, está velado. Pero sí nos dice en qué mes. ¿Sí? Ahora, para que nosotros lleguemos también a un dato importante, es que nosotros podemos llevar esta comprobación del nacimiento de Cristo. ¿Cuándo murió Jesucristo? ¿En qué fecha nos marca la Biblia? Bíblicamente, hermano. 14 de Nisan, ¿sí o no? Eso es la fecha que nos marca la Biblia. Que Cristo nació, que Cristo murió el 14 de Nisan, ¿sí? Ahora, 14 de Nisan, si vamos al calendario, a ver, vamos al calendario. Hermanos, si nos ayudan. Allí vamos a ver la quincena. El 14 de Nisan nos está hablando de la primera quincena de Nisan. La primera, porque no llega al 15. Entonces, ahí murió. Pero, ¿a qué edad murió? ¿A qué edad dice la Biblia que murió Jesús? No. ¿Ya lo olvidaron? Se han olvidado, hermanos, de un pequeño dato.
33 años y medio. No 33. Les faltó los 6 meses. La Biblia nos habla de esos 6 meses adicionales, o sea, el medio. De hecho, hay una profecía en Daniel que nos habla de eso. O sea, a la mitad de la semana, 3 años y medio. No lo olviden. Cristo no murió a los 33. Cristo murió a los 33 y medio. Ahora, si la Biblia nos habla de que Jesús murió a los 33 años y medio, ¿cuántos meses le faltaban para cumplir 34? Contemos desde Nisan los 6 meses. Es Iyar, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Es 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nos da nuevamente en octubre, pero la primera quincena. ¿Sí? Entonces, si nosotros empatamos estos dos datos, nosotros estamos viendo que Jesús pudo haber nacido alrededor de la quincena, ¿sí? Pero en octubre, ¿sí? No en otro mes. Entonces, hoy en día, ahora vamos a pasar a otro dato. Hoy en nuestros días, dentro de la iglesia adventista, pareciera, comillas, pareciera como que la iglesia estuviera dividida en estas fechas. Porque hay hermanos o iglesias que guardan la Navidad y hay otros que no la guardan, ¿verdad? ¿Por qué? Bueno, los que no la guardan porque tienen este tipo de estudio, que se guían por la verdad presente, por lo que la Biblia nos marca, que no podemos nosotros celebrar una fecha que no está en la Biblia. Pero los hermanos o las iglesias que guardan estas fechas, ¿sí?, son los hermanos que están guardando una fecha que el mundo se une. Ahora, estos hermanos o estas iglesias que guardan este día específicamente, el 25 de diciembre, citan mucho un libro. Citan mucho un libro de la hermana White, en donde allí, en un libro que se llama El Hogar Cristiano, en el capítulo 77, ahí está, miren, ahí está. Ese capítulo, hermanos, si ustedes leen todo ese capítulo, van a ver ustedes como que la hermana White estaba como que a favor de la Navidad. Cuando ustedes lo leen, dicen, pero la hermana White ahí no sataniza la fecha, al contrario. Ella dice que se puede esa fecha usar a favor y bueno, que no hay problema en poner un árbol. Aquí había una postura en aquellos tiempos de la hermana White, estoy hablando de los años 1884. Allí la iglesia tenía poco de haberse fundado, la iglesia adventista. Los hermanos que
que se habían unido a la iglesia adventista ellos venían de otras iglesias, de las iglesias reformadoras. Recuerden que en aquellos tiempos antes de la iglesia adventista, cuando fue lo del chasco, no había iglesia adventista. ¿Qué había? ¿Qué iglesias habían? Bautistas, metodistas, luteranos, presbiterianos. ¿Qué otra iglesia? Todas estas iglesias que venían de la reforma de Martín Lutero son las que salieron de Europa para establecerse en América y que allí fundaron el cristianismo. Pero cuando después del chasco, la iglesia, los pioneros, hacen ahora la iglesia adventista del séptimo día, y ahora llegan, ya ven estos hermanos que habían guardado por tantos años la Navidad. Dice, ¿y ahora qué sucede? Ya viene la Navidad, ¿qué va a suceder? Ah, no, pues hay que preguntarle a la hermana White, que es la que tiene visiones de Dios, pues que nos diga ella. Y le hicieron la pregunta, ¿qué haremos? El capítulo 77 de El Hogar Cristiano nos habla acerca de lo que la hermana White respondió, ¿sí? Pero entonces estos hermanos que guardan la Navidad o estas iglesias que guardan esta fecha principalmente, que ponen un gran pino en los púlpitos con regalos, esferas, escarcha, serie, y que adornan algunas iglesias, puedo decirlo abiertamente, hacen hasta posadas, ¿sí? Entonces, están ellos justificándose con lo que la hermana White en su libro dice. Mas sin embargo, hoy quiero yo comentarles, si me ponen la imagen del Hogar Cristiano, el capítulo 77, quiero comentarles, hermanos, que este libro está cortado. Le hacen falta 2 párrafos que ahorita se los voy a traer con ayuda de mis hermanos, pero quiero que vean primero esta imagen. Si ustedes se dan cuenta, allí dice, la fiesta de la Navidad, ya llega la Navidad. Es la nota que resuena por el mundo, del este al oeste, del norte al sur, para los jóvenes, para los de edad madura y aún para los ancianos. Es una ocasión de regocijo, dice la hermana White. Y entonces hace una pregunta. Pero, ¿qué es la Navidad para que se requiera tanta atención? Si ustedes se dan cuenta, cuando termina el signo de interrogación, no sé si alguien nota ahí algo. ¿Qué hay? ¿Qué sigue? ¿Perdón? Gracias, hermana. 3 puntos suspensivos. ¿Qué significan 3 puntos suspensivos? Que sigue más, pero no está. Ahora, no me pregunten ¿por qué quitaron ese párrafo? No sabría yo darles una respuesta correcta, pero simplemente no está. Ahora, ¿dónde está ese párrafo?
que no está ahí, porque más adelante vamos a leer ese capítulo y también más adelante falta otro párrafo. ¿Dónde está? La hermana White, siempre que tenía ella una visión o algo importante que contar, iba a la revista Revian Herald. Allí todos sus escritos, todos sus escritos están fidedignamente completos, ¿sí? La revista Revian Herald era una publicación en donde ella ahí presentaba la visión o un comentario completo. Los estudiadores que hoy quieren tener una información más completa acerca de lo que la hermana dijo o alguna visión, quieren tener una referencia completa y fidedigna, podemos nosotros acercarnos a estas publicaciones por medio del internet. Hoy se nos facilita mucho y podemos accesar a la página, ¿sí? Es EG de gato W Greetings. Allí están todas las publicaciones. Y ahorita voy a traer el párrafo que hace falta, para que ustedes vean qué es lo que la hermana White dijo. Miren ustedes, allí está la traducción en Google, ahí está en inglés, para los que saben inglés, allí está arriba. Y abajo está la traducción usando el Google. Dice allí, el primer párrafo está bien de acuerdo al libro. Se acerca la Navidad, es la nota que suena a todo el mundo, del este al oeste, del norte a sur, con los jóvenes, los de edad madura e incluso las personas de edad, y en un periodo de regocijo general, de gran alegría. Pero, ¿qué es la Navidad que debería exigir tanta atención? El párrafo que falta. Dice, este día ha existido hace siglos. ¿Es aceptado por el mundo qué? Fíjense que ella le dice a los que guardan el 25, les llama mundo incrédulo. Primero, dice, y por el mundo cristiano en general, como el día en que nació Cristo. Cuando el mundo entero celebra el día, ¿qué dice? No muestra, ¿qué? Honor a Cristo. Vean ustedes que todos los que guardan esta fecha no dan honor ¿a quién? A Cristo. Se niegan a reconocerlo como su Salvador en su honor por la obediencia voluntaria a su servicio. Muestran preferencia al día, pero ninguno a aquel día para el que se celebra el día de Jesucristo. Este párrafo nos dice que las personas son incrédulas y que no muestran honor a Cristo. Vamos al siguiente párrafo porque ya tenemos muy poco tiempo. Vamos al siguiente párrafo más adelante para ver. Miren, aquí está el texto original del párrafo que hace falta en inglés. Pero quiero que me muestren ahora la traducción, hermanos. La traducción está abajo. La traducción. Ok. Yo aquí les voy a dar la traducción. Allí si quieren copiarlo, tomarle una foto a ese. Ese es sacado del enlace. Pero les voy a dar, yo aquí tengo el manifiesto. Miren ustedes
lo que la hermana White dice. No hay santidad divina. Descansando sobre el 25 de diciembre. Y no es agradable a Dios que todo lo que se refiere a la salvación del hombre a través del sacrificio infinito hecho por ellos, deba ser tan tristemente pervertido desde su propósito profeso. ¿Cómo ven? ¿Creen que estaba de acuerdo la hermana Juárez? No. Sigue diciendo la hermana, Cristo debe ser el objeto supremo, pero como la Navidad ha sido observada, la gloria se apartó del hombre mortal, cuyo carácter pecaminoso, defectuoso, hizo necesario para que Él venga a nuestro mundo. Jesús, la majestad del cielo, el Rey real del cielo, dejó a un lado su realeza y dejó su trono de gloria, su alto mando, y entró en nuestro mundo para traer al hombre caído, debilitado en poder moral y corrompida por el pecado, divina ayuda. Él vistió su divinidad con la humanidad, que podría llegar a lo más profundo del ser humano, un dolor y miseria, levantando al hombre caído, tomando sobre sí la naturaleza del hombre, levantó la humanidad en la escala del valor moral con Dios. Estos grandes temas son casi demasiado altos. Fíjense que ella no está diciendo que este tema de la Navidad es sin importancia. Dice, estos temas son casi demasiado alto, demasiado profundo, también infinita para la comprensión de mentes finitas. Los padres deberían mantener estas cosas ante sus hijos e instruirlos, línea sobre línea, precepto por precepto, en su obligación para con Dios, no su obligación mutua, para honrar y glorificar el uno al otro por los regalos y las ofrendas. Pero se les debe de enseñar que Jesús es el Redentor del mundo, el objeto del pensamiento, el arduo esfuerzo, que su trabajo es el gran tema que debería atraer a su atención, los cuales se metían con él sus donativos y sus ofrendas. Así lo hicieron los sabios y los pastores. ¿Cómo ven? Interesante lo que nuestra hermana White nos dice. Cuando nosotros leemos el texto original, con esto, el texto original, mencionando estos párrafos, vemos ahora otro color en el capítulo 77 del Hogar Cristiano. Y vemos que la hermana White no estaba de acuerdo. ¿Sí? Entonces, hermanos, hoy, aparte de que nosotros tenemos una festividad pagana, ¿sí?, que viene desde años antes de que Cristo naciera, desde que Semiramis pues ella en el año 25, 26, ella tuvo esta concepción. Tamuz en esos años nació. Vemos entonces nosotros que esta legendaria fiesta, porque Tamuz nació precisamente el día 25, y fue Semiramis la que siguió esta festividad, ¿sí?, para honrar ese día, ¿sí? Tamuz es el originador. Roma continuó con esta festividad, y cuando llegó el cristianismo por el emperador Constantino, se fusionó Constantino la festividad que ellos honraban, y ahora
dicen, bueno, Jesucristo nació el 25, para que crean que Cristo nació el 25. Allí estos errores han hecho que toda la humanidad vea una fecha pagana y no una fecha que Dios quería que nosotros honráramos. Si Dios quería que la honráramos, Dios la hubiera colocado en su palabra y Él nos hubiera mostrado la forma de cómo guardar hoy este día. Hoy tenemos nosotros tristemente una idolatría delante de Dios, una idolatría que Él aborrece, una idolatría que Él detesta, ¿sí? Y el pueblo de Dios también se ha mezclado, pero pidámosle a Dios, por su infinita misericordia, pidámosle a Dios el perdón de nuestros pecados y pidámosle a Dios que Él nos dé la fortaleza para poder nosotros guiar correctamente a nuestros hijos y familias. El Señor les bendiga.